Buenos días a todos nuevamente y gracias por conectarse a nuestro webinar del día de hoy. Les voy a compartir un par de tips para el correcto desarrollo de este webinar. Este webinar está siendo grabado y será publicado en nuestra página web y redes sociales. La herramienta está configurada para que solamente los panelistas tengan el micrófono abierto y las cámaras activadas. Las preguntas las escucharemos y responderemos a las de la sesión. En caso de que no alcancemos a responder en vivo, les haremos llegar las respuestas vía y haremos con el QR para dejarnos sus datos en caso de que quieran ampliar la información y tener una sesión personalizada con nuestros expertos. El contenido presentado en este webinar les será enviado vía correo electrónico a los asistentes que hayan aceptado ser contactados. Le doy la palabra a Francisco Pinilla, quien va a dar inicio a nuestra conversación del día de hoy. Muchas gracias, Manuela. Buenos días a todos y a todas. Gracias por unirse a este espacio en donde queremos compartir y debatir acerca de los aspectos relevantes en materia legal y de impuestos sobre la industria fintech, tanto en México como en Colombia. Queremos tener un debate muy nutrido y por eso tenemos expertos de nuestra firma que nos ayudarán a entender qué está pasando en la industria fintech sobre estos dos aspectos relevantes. Tendremos además en la sesión de hoy un invitado especial y de lujo que se estará uniendo más adelante en el transcurso del webinar, por lo cual en su momento tendremos el gusto de presentarlo. Me gustaría comenzar con presentar a nuestros panelistas. De primera mano tenemos a Daniel Salas. Daniel es socio de impuestos para el sector financiero en EY México. Daniel cuenta con más de 20 años de experiencia profesional atendiendo clientes en el sector financiero. Su experiencia incluye asesoría y cumplimiento fiscal. Ha participado en estructuras y reestructuras corporativas, due diligence en materia fiscal y análisis en regímenes fiscales para operaciones en entidades financieras. Daniel se ha especializado en atención a banca de segundo piso, particularmente sociedades financieras de objeto múltiple, conocidas en México como SOFOMES, y compañías fintech en México, tanto en el concepto amplio y restringido que vamos a ver más adelante. Daniel es contador público certificado por el Colegio de Contadores Públicos de México y actualmente es el presidente de la Comisión Fintech de este importante colegio de contadores en nuestro país. También es miembro del Comité Fiscal de ASUFOM, ASUFIC y ANFE. Bienvenido, Daniel, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días a todos. Tenemos también con nosotros a Adriana Jiménez. Adriana es abogada por la Escuela Libre de Derecho, graduada por tesis laureada, cuenta con estudios especializados en seguros y finanzas y tiene una amplia experiencia en regulación financiera y fintech. Adriana cuenta con más de 25 años de experiencia profesional y actualmente es gerente senior en EY en la práctica de servicios legales de nuestra firma. La experiencia de Adriana incluye una gama amplia en materia de derecho financiero, incluyendo sector bancario, asegurador, bursátil, microfinanzas, fintech y banca múltiple. Adicionalmente, Adriana participa como docente adjunta de la Cátedra de Derecho Bursátil de la Escuela Libre de Derecho y es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de México. Gracias, Adriana, por acompañarnos y bienvenida. Gracias, buenos días a todos. Tenemos también con nosotros desde Colombia Alejandro García, abogado de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de posgrado en Derecho y Mercado de Capitales de la Universidad Javeriana y una maestría en la Universidad California en Berkeley, en donde además hizo una especialización de Derecho y Negocios en la misma universidad. Alejandro cuenta con más de 13 años de experiencia profesional, con un énfasis importante en Derecho Financiero y Mercado de Capitales, donde además ha tenido la oportunidad de hacer una práctica relevante en mercados locales y extranjeros y financiación de proyectos. Alejandro en la actualidad es Senior Manager de EY Colombia, como parte de los servicios legales que brinda la firma en el país. Alejandro, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días a todos. Por último, de nuevo mi nombre, soy Francisco Pinilla, soy socio de EY México y lidero la práctica de servicios legales para startup, fintech y tecnología. Como muchos lo podrán notar en mi acento, soy colombiano de nacimiento, pero mexicano por naturalización. Llevo más de 11 años en México practicando el derecho. Soy abogado de la Universidad del Rosario en Colombia, con una especialización en Derecho Financiero de la universidad. Cuento con una maestría en Derecho de la Empresa y Corporativo en la Universidad Panamericana en México, con grado con honores.
Soy admitido a la práctica de la abogacía tanto en México como en Colombia y soy miembro de la Asociación de Abogados de Empresa ANABE. Tengo más de 20 años de experiencia y he tenido la oportunidad de liderar equipos de legal y compliance en distintas compañías en la región. Muchas gracias por unirse y de nuevo bienvenidos a todos. Para dar paso al debate de profundidad en este panel, queremos darle primero la palabra a Alejandro para que nos ayude a entender el marco regulatorio que en la actualidad rodea al sector fintech en Colombia. Nos cuente qué está pasando en el sector, qué iniciativas se vienen e incluso qué preocupaciones tenemos alrededor. Adelante, Alejandro. Gracias, Francisco. Y nuevamente buenos días y gracias por la invitación. Y esperamos también ahorita poder traer a nuestro invitado sorpresa para poder ahondar aún más en estos temas. En Colombia el ecosistema fintech continúa mostrando un crecimiento impresionante y su fortalecimiento, la verdad, demuestra que continúa luchando contra la incertidumbre tanto local como internacional. El ecosistema fintech colombiano ha alcanzado ya una cifra récord de 394 empresas para el primer cuatrimestre del año 2024, lo cual pues marca un hito en su desarrollo y crecimiento y nos ha otorgado ya el tercer lugar detrás de Brasil y México, que para el finales del año 2023 tenían respectivamente 722 y 618 fintechs por su lado. Este aumento refleja un crecimiento del 6.8% frente al último año, lo cual demuestra que aún dentro de este ambiente económico y social complejo que tenemos, tanto local como a nivel global, pues la industria continúa teniendo un crecimiento relevante. Y vale la pena resaltar que la tasa de mortalidad, por decir de alguna forma, de las fintechs en Colombia también ha visto un descenso. Sí, manteniéndose ahorita alrededor de un 12.7% frente al año anterior, lo cual es una disminución frente al 18% que teníamos al año inmediatamente anterior, e incluso más bajo que teníamos un 20% de los años anteriores. Y eso lo que nos ha demostrado es que efectivamente en Colombia hay una consolidación del sector y hay una evolución continua de la industria con cifras menos volátiles y pues continúan siendo más estables. El ecosistema fintech en Colombia continúa marcado por entidades que otorgan financiamiento, seguido por pagos y remesas, que cada una tiene un 28.4 y un 18.5 respectivamente del pie, digamos, del sector. Mientras que hay otros sectores que aun cuando hacen boom y todavía, digamos que a nivel global hacen mucho ruido, pues todavía están muy atrás dentro del pie completo, como lo son los criptoactivos, que no alcanzan ni el 2% de ese mercado. Entonces, esto precisamente se ve y ese crecimiento se puede atar a la regulación del país y los impulsos y avances que ha tenido dicha regulación en el sector. Entonces, si bien en Colombia no tenemos una ley fintech, como sí lo tenemos en otros países, por ejemplo Chile, que pues todavía la están inaugurando, en Colombia todavía tenemos una regulación fragmentada, que si bien puede ofrecer flexibilidad en la medida que no hay una regulación y un marco establecido exclusivamente para ese ecosistema, le terminan en últimas aplicando la regulación general de las, digamos, de las entidades del sector real colombiano y aquellas que por la naturaleza de las actividades que realizan les aplican pues la regulación del sector financiero. En todo caso, esa regulación fragmentada pues hace que aun cuando tenemos flexibilidad, no tenemos en realidad una ruta o un marco específico dentro del cual se puedan traer a colación y encerrar todo el mundo de las fintech, que en últimas para Colombia esa definición de fintech es mucho más amplia que en el resto del mundo. En todo caso, vemos que en los últimos años hemos tenido regulación que precisamente ha tenido un gran impacto y ha abierto puertas
y que se ve que tienen ese impacto frente a las cifras que vemos de la división del PAI en el sector fintech en Colombia. Un gran ejemplo de eso es el decreto 455 de 2023, que es un claro resultado del esfuerzo del gobierno para promover el acceso a la financiación formal, que creó condiciones particulares para procesos productivos de la población más vulnerable del país, particularmente pensando en las zonas rurales aisladas de centros urbanos. Esto, pues, en última se traduce en el esfuerzo del gobierno de eliminar el famoso gota a gota, que lastimosamente continúa estando presente en diversas regiones. Quizás a modo de recordatorio, rápidamente, este decreto lo permitió fue la creación de operaciones de crédito popular productivo y de crédito productivo, cada una con su variante entre lo rural y lo urbano, y que, como sabemos, están destinados para personas que realizan cualquier actividad económica, trayendo específicamente unos rangos de hasta 6 salarios mínimos legales para el crédito popular productivo, de 6 a 25 para el crédito productivo. Y el mismo decreto dio lugar a lo que, pues, se llama el crédito productivo de mayor monto, que trae a su vez también un rango entre 25 y 120 salarios mínimos legales vigentes. Precisamente este tipo de iniciativas, este tipo de regulación, lo que nos han dado es, han permitido que el gobierno pueda continuar ese esfuerzo de alcanzar las zonas más alejadas del país, donde la bancarización todavía es muy baja y precisamente terminan obligando al consumidor a buscar alternativas, como terminan siendo pues estos sistemas de gota a gota, pero también al crear créditos que son particulares o que tienen condiciones particulares y beneficios particulares, lo que están haciendo es, por un lado, la banca tradicional, pues le abren unas puertas para poder crear unos productos tratando de encontrar la forma de llegar a esas regiones, pero también dentro del mundo fintech y no necesariamente entidades vigiladas, abre oportunidades para poder otorgar y crear productos dentro de estos marcos que permiten llegar y resolver un gran problema que hay en estas regiones. El otro tema que considero que en materia de regulación es clave y continuará todavía dando de qué hablar en los siguientes meses es Open Finance. Desde el año 2022, los colombianos dimos el primer paso hacia las finanzas abiertas con el decreto 1297 de 2022, nuevamente convirtiéndonos en el tercer país de América Latina después de Brasil y México en contar con una regulación que permitirá el intercambio de información de los consumidores financieros entre, pues, los diferentes actores del sistema financiero. El decreto 1297 es interesante porque trazó la ruta de implementación de finanzas abiertas como parte también del esfuerzo del gobierno de promover la inclusión financiera y crediticia, y también abriendo la puerta al ingreso de nuevos participantes al mercado, lo cual en últimas da lugar a la creación de nuevos productos y servicios financieros que sean más tailor-made, más a la medida para el consumidor. Yo la verdad considero que el decreto, cuando lo vemos acompañado de la circular externa 004 de 2024 de la Superintendencia Financiera, que precisamente nos trae las reglas para la implementación de las finanzas abiertas, fueron un gran paso en la dirección que a mi criterio está correcta, y anticipamos que en la medida que el sistema evolucione, pues podrán los reguladores y el gobierno ir adoptando las medidas necesarias para continuar ajustándonos a esta realidad. En materia de finanzas abiertas, aún existen muchos retos sobre la construcción del modelo de las obligaciones, que si bien la Superintendencia Financiera con la circular externa 004 ya ha dado ese primer paso y ya se han creado o ya se ha creado, digamos, esa regulación inicial para poder tener reglas claras de cómo debería ser el sistema, pues lastimosamente, y cuando uno ve las diferentes inquietudes y temas que a uno le llegan de diferentes entidades, todavía hay mucho camino y hay tela por cortar para
terminar de entender uno, dos, de educar al consumidor, porque el consumidor todavía a veces nos damos cuenta que no comprende del todo el alcance de las finanzas abiertas. Y cuando esto ya lo logremos finalmente establecer y empecemos ya a ver los frutos, pues nos vamos a dar cuenta de los beneficios que trae no solamente al sector de fintech y al mercado en sí, sino también al consumidor financiero. Porque el consumidor va a empezar a entender y darse cuenta que en realidad esa transferencia de su información y la forma como lo manejan y los productos que se crean a raíz de de compartir esa información, pues definitivamente le traen beneficios. El último tema que creo que vale la pena mencionar, y de pronto ahorita lo podemos retomar cuando estemos comparando un poco más México con Colombia, es la novedad del sistema breve del Banco de la República. Si recordamos, en agosto del 2024, el Banco de la República presentó el sistema breve, que es el servicio de pagos inmediatos e interoperables en Colombia. Y breve entrará a ser parte de los servicios de interoperabilidad de nuestro país, donde se tienen ya pues diversas plataformas y pues sin ánimo de hacer cuña, no sé, Transfilla dentro de muchas. Y al conectarse entre sí, lo que estas permiten es a los usuarios hacer transferencias entre diferentes entidades financieras en cuestión de segundos. Comparado a lo que usualmente teníamos, y era que si yo tenía un banco A, un banco da vivienda sin querer hacer una cuña y estoy transfiriendo a un Banco Colombia, pues lastimosamente los tiempos usualmente se volvían mucho más extensos, creaban a veces complicaciones, a veces la gente decía que no les llegaba el dinero y que a veces entonces demoraba era más de un día. Y ya con este nuevo sistema lo que esperamos es que las cosas empiecen a operar mucho más rápido. Entonces, lo novedoso de esto, más allá de la tecnología detrás del sistema, es que es también un fuerte golpe a la eliminación del efectivo como rey de las operaciones. Hace poco leía, y creo que no tengo la fuente, pero alrededor del 76% de las operaciones diarias en Colombia son realizadas en efectivo. Y cuando comparamos esa cifra con otros países de la región, la verdad es que estamos aún muy atrás de los grandes pasos que han dado otros países. Y en un país como el nuestro, donde lastimosamente tenemos índices de criminalidad altos en algunas regiones, crear sistemas que permitan empezar a eliminar esa necesidad de estar utilizando solo efectivo y crear sistemas donde ya las personas pueden realizar movimientos en una forma más rápida, donde ya va a ser mucho más sencillo entrar a una tienda en un barrio y comprar una bebida y sabemos que la transferencia de dinero es igual o más rápida que si le estuviera entregando efectivo, va a disminuir en gran parte esa gran parte, digamos, de la criminalidad y de temas asociados con el uso de efectivo para temas indebidos e ilegales que lastimosamente pues azotan en nuestro país. El sistema breve todavía está en una etapa temprana. Esperábamos que para noviembre de 2024 se publiquen las circulares operativas donde precisamente se va a definir la estructura reglamentaria tanto operativa y contractual que va a aplicar a los diferentes componentes del sistema, y anticipamos que para el segundo semestre del 2025 ya podríamos estar cada uno con nuestro celular, que con la aplicación de nuestro banco, apenas la abramos, vamos a encontrar el sistema de breve ahí casi que inmediato. Y pues de pronto acá no, pues todavía falta mucho por reglamentar, pero la idea es que básicamente con un clic y una llave que entiéndase con un código, inmediatamente va a poder estar transfiriendo dinero mucho más rápido a si estoy sacando un billete de mi billetera y entregándolo. Lo cual creemos que efectivamente pues va a ser relevante para el país. Me quedan unos pocos minutos, pero creo que vale la pena anticipar también dos proyectos de ley que van a tener impacto en el sector. Y es, por un lado, el proyecto de ley de la biometría,
Y el proyecto de ley de la biometría busca establecer un registro biométrico obligatorio para la apertura de cuentas bancarias en Colombia. Y este registro, pues, utilizaría datos biométricos como pues, la huella digital, el escáner de la iris, y precisamente están diseñados para disminuir y eliminar lo que son fraudes y ciberdelitos, y esto pues, se va a aplicar incluso a depósitos de bajo monto. Entonces, este es un proyecto de ley que vale la pena tener como en el radar, porque definitivamente va a tener un impacto al seguramente incrementar una carga operativa. Y el otro rápidamente que vale la pena mencionar es el proyecto de inteligencia artificial, que como sabemos tiene como objetivo establecer las disposiciones para el desarrollo, la apropiación, la comercialización de sistemas de inteligencia artificial. Y el proyecto de ley todavía está pues en una etapa temprana, pero pues ya empieza a traernos una regulación de herramientas de transparencia algorítmica para la inteligencia artificial, los principios éticos que deberán estar de cara al manejo de la inteligencia artificial en Colombia, y la creación precisamente pues de la comisión y la regulación que vamos a tener para poder administrar la inteligencia artificial de cara a cómo se prestan los diferentes servicios, tanto financieros como de otro tipo, en Colombia. Y qué pena que pasé por un par de minutos. Francisco, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Alejandro. Creo que nos diste un contexto excelente de lo que está sucediendo en Colombia y el marco regulatorio y los retos que hay por delante. Es un gusto ver cómo Colombia está tomando el liderazgo de muchos temas en la región. Los temas de Open Finance y Open Banking no están sucediendo en todas partes. La regulación en materia de incentivo para créditos tampoco está ocurriendo en todas partes. Y solamente para agregar en la agenda, recordemos que Colombia es uno de los países que regula las tasas de intereses, ¿no? Y pone límites máximos a los préstamos. Eso tiene elementos buenos y malos que podemos tal vez un poco debatirlos más adelante, pero yo creo que eso hace que el sistema en Colombia tome ciertas características y a veces ciertos comportamientos incluso de inversionistas que llegan al mercado. Me gustaría darle la palabra a Daniel Salas y a Adriana Jiménez para que nos den un poco el contexto de lo que está pasando en México, tanto desde el punto de vista regulatorio legal y desde el punto de vista fiscal. Adelante, por favor. Muchas gracias, Francisco. Buenos días nuevamente para todos. Vamos aquí en México a platicar cómo está el esquema. Ya anticipaba Alejandro, en México sí hay una ley, pero creo que lo principal en lo que de primera mano debemos de enfocarnos es, aquí en México el concepto fintech vamos a tratar de entenderlo en dos acepciones, ¿no? Primeramente, en el sentido o en la acepción legal estricta, que justamente va a referir a aquellas entidades que están contempladas en la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Vamos a estar refiriéndonos a ella como ley fintech para fines de brevedad. Pero también debemos entender el concepto fintech, que es esa tecnología aplicada a las operaciones o a las actividades financieras, en un sentido más amplio. ¿Por qué? Porque aquí en México han existido recientemente muchas operaciones, muchas entidades que están haciendo otros entes, otros agentes e incluso otros sectores para poder operar de la mano con la tecnología ciertos servicios financieros, ¿no? Entonces, que no son estrictamente entidades financieras, pero que sí participan en todo este ecosistema. Entonces, desde esa perspectiva de considerar fintech en un sentido amplio, es donde podemos ver que en México se han dado la mayoría de los esfuerzos, ¿no? Para poder seguir contribuyendo y para poder seguir creciendo en todo el ecosistema. Ahora, ¿qué es lo que ha permitido que esto suceda y que se desarrolle el concepto fintech? Primeramente, pues bueno, la ley, ¿no? Aquí en México sí ya es sabido que la ley fintech se publicó desde 2018, desde marzo de 2018 ya tenemos una regulación como tal a nivel de ley, que eso ahora platicaré cuál es la relevancia, ¿no? A nivel de ley, y que bueno, se ha modificado solamente en una ocasión, por ahí de mayo de 2021, pero esta ley lo que tiene como relevante es que tiene las bases, tiene la normatividad para diferentes aspectos. Uno, las entidades fintech como tal, formalmente consideradas, y por otro lado, una serie de condiciones que van a afectar o van a beneficiar al sector.
Esta ley trae el tratamiento de activos digitales, esta ley trae el tratamiento del Open Finance. Entonces, nos crea ese primer marco de regulación. A la par de esta ley, se publicó la Ley Federal para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, y digo, se publicó en la parte fintech, para poder conceptualizar un poco los temas de activos digitales. Entonces, a nivel de ley, es lo único que tenemos, ¿no? Pero, ¿qué más tenemos en la regulación? Bueno, pues, derivado de que se publica esta ley, de que tenemos la Ley Federal antilavado, vamos a tener disposiciones secundarias que vienen a explicar, a hacer más detallada la normatividad en ciertos temas. Algunos más usados dicen a reglamentar esta ley fintech, ¿no? Así las cosas, hoy tenemos ya 11 disposiciones secundarias que se han emitido por los diferentes reguladores, los diferentes autoridades, unas emitidas por el Banco Central, otras emitidas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, las disposiciones emitidas por CONUCEF y otras que se han emitido conjuntamente, pero en total ya tenemos 11 que van a dar toda esta red normativa o este marco normativo al tema fintech, ¿no? ¿Qué temas regula esta normatividad secundaria? Pues van a ser temas tales como transparencia, protección al consumidor, temas de lavado de dinero, de prevención de lavado de dinero específicamente direccionadas a las entidades fintech, funcionamiento de las instituciones, requerimientos de capital, temas de reportes regulatorios. Entonces, esta estructura normativa, ¿qué es lo que puede ayudar o en qué coadyuva? Uno, que a nivel de ley, si quisiéramos volver a reformar la ley fintech, bueno, hay que pasar todo el proceso legislativo completo, lo cual puede ser un poco más demorado. Pero tener la normatividad secundaria emitida por los órganos o por las autoridades regulatorias nos beneficia en que si se requiriera hacer alguna modificación o adición, se puede hacer de forma más ágil porque los reguladores así lo pueden hacer. Y esto resulta relevante. ¿Por qué? Porque el mercado y el ecosistema fintech aquí en México se mueve más rápido que el ritmo de la regulación, ¿no? De hecho, vamos más adelantados en ciertas operaciones que esto, y bueno, ya nos lo explicará Daniel en un momento más, que lo mismo pasa con la normatividad fiscal, ¿no? De pronto tenemos que estar viendo cómo armonizar la regulación como está ahora con esa vanguardia que traemos ahora de operaciones y demás. Regresando al tema del concepto fintech en sentido estricto, en nuestra ley, pues básicamente se regulan dos tipos de instituciones, las instituciones de financiamiento colectivo y las instituciones de fondos de pago electrónico. Las primeras también las conocemos como instituciones de crowdfunding y justo tienen esta intención, ¿no? De regular a las instituciones que ponen en contacto al público, al mercado, para poder lograr un financiamiento para diferentes fines y proyectos. Y lo estoy explicando muy de alto nivel, ¿no? Tiene sus peculiaridades. Y que todo esto de poner en contacto estos esquemas de financiación se hagan a través de medios digitales, plataformas, etc. ¿Cómo vamos a la fecha de que se publicó la regulación? Ahora, pues tenemos ya aprobadas 27 instituciones de crowdfunding que están listas, ya organizadas y ya pueden operar. Aquí en México las autorizaciones se dan a partir de un órgano colegiado, al que le llamamos Comité Interinstitucional, y así ya han aprobado 27 entidades. ¿Qué pasa por el lado de las instituciones de fondo de pago? Estas son un poquito más delicadas o le ponen todavía mucho más foco. ¿Por qué? Porque justo tiene que ver con temas de pagos y ahí pues el Banco Central siempre ha sido un poquito más celoso en los temas, ¿no? ¿Cuántas tenemos ahora? ¿Cómo ha evolucionado? Creo que son las que más se han presentado a solicitar autorización. Ya tenemos ahorita 56 autorizaciones que se han dado para poder operar como IFPE. Y en total, de estas 83 instituciones que sumadas podemos ver, ya tenemos 60 que están operando y 23 que están autorizadas y que están esperando la última partecita para poder iniciar operaciones. Además de estos dos modelos, traemos un esquema de la ley que resulta muy interesante, aunque en México ha sido poco explotado, que es el tema de los modelos novedosos, ¿no? Los modelos novedosos de nuestra ley nos permite tener ciertas operaciones y que nos puedan autorizar para ciertas operaciones por un tiempo muy limitado, cuando no se ajusten a los modelos de crowdfunding o de IFPE, ¿no? Pero
pero todavía no hemos tenido un modelo autorizado, todavía no hemos explotado como debiera hacerse el tema de los modelos novedosos y seguimos experimentando todavía con ello. ¿Qué pasa con los temas de activos digitales? Y sin que esto sea un webinar que esté específicamente enfocado a ello, vale la pena mencionarlo porque fiscalmente tiene un tratamiento también muy peculiar, ¿no? La parte de activos digitales está regulada en esta ley y desde ahí nos empieza a llamar un poco la atención porque está regulado para instituciones fintech y para instituciones financieras. Entonces la pregunta lógica es, bueno, ¿y qué pasa con los particulares, aquellos que nos formamos parte del sector financiero? Yo podría adquirir un auto, una casa o algún otro bien a través de activos digitales. La respuesta es sí. Para los particulares esto hoy en México no está prohibido. Para las instituciones financieras sí está regulado. Y está regulado en el sentido de que no pueden hacerse por bancos, por instituciones fintech, etcétera, no pueden hacerse operaciones al público en general. La regulación hoy como está permite hacer operaciones con activos digitales solamente para fines internos y el Banco Central ha sido muy específico en decir, oye, y que nada del riesgo que implican trabajar con activos digitales pueda ser transferido a los clientes, ¿no? Entonces, pues desde ahí nos empieza a dar un poco el caminito de por dónde van nuestras autoridades, ¿no? No quiero dejar de mencionar qué pasa con todas estas entidades o con todos estos otros actores fintech, como comentaba al principio, son los que más han propiciado el desarrollo de toda esta interacción tecnología, servicios financieros y son estos otros actores, ¿no? Que más allá de las 83 entidades que hoy tenemos, aquí en México tenemos más o menos 700 actores que no son propiamente o fintechs en el sentido estricto, pero que sí están generando todo ese movimiento relevante en la industria fintech. ¿Quiénes están en esta parte o quiénes integran estos otros actores fintech? Vamos a tener muchas entidades, desde reguladas a no reguladas. Vamos a tener arrendadoras financieras, vamos a tener SOFOMES, ¿no? Tanto desde la perspectiva regulada como no regulada. Estas entidades que se dedican a dar créditos, arrendamientos financieros, factorajes financieros y que lo están dando a través de plataformas electrónicas o créditos online 100%, ¿no? Esto ha crecido muchísimo. También tenemos otros participantes como son entidades que se dedican a hacer pagos o que de alguna manera interactúan en el ecosistema de la red de medios de disposición, ya sea con su característica de adquirentes, de agregadores, de marcas. Todos estos están haciendo que crezca el ecosistema y bueno, que suman a esas 700 o más de 700 entidades que hoy ya son agentes muy relevantes, ¿no? Y desde luego vamos a tener las instituciones financieras que tradicionalmente se han dedicado a dar estos servicios financieros, pero que están tratando de innovar a través de los medios electrónicos y de las plataformas electrónicas, ya sea estableciendo carteras digitales o algún otro mecanismo para poder interactuar en el sector. La verdad es que en México esto ha crecido mucho y aquí quisiera yo darle la palabra a Daniel porque esto tiene que ir muy armonizado. Toda esta plataforma regulatoria que hemos venido platicando tiene que ir muy de la mano con los aspectos fiscales que aquí en México pues quisiéramos que de pronto evolucionara más rápido o fueran mucho más específicos y entonces ahí Daniel, no sé si quieras tú platicarnos un poco de cómo está el tema fiscal en México. Sí, muchas gracias, Adri. Yo creo que al final nos pusiste muy claro cuál es el ecosistema que tenemos actualmente en México. Y yo también agregaría una reflexión que está pasando no solamente en México, ha sucedido en Brasil y obviamente en Latinoamérica, en los países con los que ya se tiene alguna evolución en la regulación fintech y obviamente en los productos que se ofrecen a través de estas entidades que a veces yo la verdad es que más que llamarles fintech, algunas les llamo techfin, ¿no? Porque tienen un poco más la balanza hacia lo tecnológico que hacia el producto financiero, porque un producto financiero puede ser algo muy flat, como un crédito simple, pero la plataforma pudiera en algún momento ser un poco más sofisticada, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente
en México desde la perspectiva fiscal. Desafortunadamente, la legislación tributaria que tenemos en nuestro país es anacrónica, entonces no ha evolucionado ni en algunas modificaciones en ley ni en reglas administrativas como para poder dar paso a tener un tratamiento específico para las entidades fintech. En este perímetro amplio y en el perímetro regulado, ¿no? Que son obviamente las instituciones de fondo y pago electrónico y las empresas de crowdfunding. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Hay una definición específica en la ley del impuesto sobre la renta de cuáles son las instituciones que componen el sector financiero para efectos fiscales en México. Y ahí obviamente vamos a encontrar algunas de las que ya mencionabas, Adri, las instituciones de créditos o los bancos tradicionales, las casas de bolsa, tenemos a las entidades de seguros y fianzas, tenemos también a las OFOMES, tanto reguladas como no reguladas, que cumplen con algunos parámetros de cartera y de operación en algunos productos financieros, particularmente crédito, arrendamiento y factoraje. Tenemos también a las OFIPOS, que han sido un instrumento muy socorrido últimamente en el ecosistema fintech en México, básicamente porque se les permite captar recursos. Tenemos a las uniones de crédito, a los fondos de inversión, a las sociedades operadoras de fondos de inversión y evidentemente a los grupos que son las holdings de las entidades financieras en México, ¿no? En el Código Fiscal de la Federación también tenemos una definición de lo que se ha de considerar como entidades financieras y en ninguna de estas dos se encuentran las instituciones de fondo de pago electrónico o las instituciones de crowdfunding, ¿no? O de financiamiento colectivo. ¿Y eso qué nos ocasiona? Que finalmente no tengamos los mismos beneficios, también algunas obligaciones que tiene la banca tradicional, particularmente en materia de comprobación fiscal. En México, como ustedes saben, tenemos un sistema tributario digital bastante robusto hoy en día. Somos pioneros en varios temas relacionados con contabilidad electrónica y comprobantes fiscales digitales certificados a través de algoritmos elaborados por el SAT, en donde la información está cargada en tiempo real y certificada por sus sistemas. Y básicamente las facilidades con las que no cuenta estas instituciones que son reguladas, pero que no forman parte del sector financiero para efectos fiscales en México, son la emisión del CFDI, igual que en el corte del estado de cuenta, por ejemplo. Y esto es muy importante porque administrativamente te puede llevar a tener un volumen importante de CFDIs emitidos por transacciones en contraste con emitir 12, digamos, a nivel anual, ¿no? El uso de la adenda, que la adenda es un complemento que tiene el comprobante fiscal, no precisamente certificado en los sistemas del SAT, pero que sí te ayuda para que las instituciones financieras no vayan con la contraparte y pidan CFDI, sino que a través de la adenda puedan tener un comprobante, si lo queremos ver así, que pueda ser las veces, digamos, pues, el documento que te sirve para tomar una deducción fiscal, ¿no? Hablamos de descuentos, hablamos de algunas bonificaciones, algún tipo de contraprestación que tengas con tus clientes, inclusive público en general, donde no te van a dar un comprobante y evidentemente esta facilidad te ayuda para ahorrarte todo el paso administrativo y tener una deducción certera. Por otra parte, también podríamos decir que, ya que no forman parte del sector financiero, no pueden emitir sus comprobantes fiscales con la clave de forma de pago de una sola exhibición. Esto porque al final del día tendrían que ver caso por caso y no podrían estar emitiéndolo, digamos, con el estado de cuenta y con la forma de pago estándar. Y la otra facilidad a la cual no se tiene acceso, que la verdad es también algo que se está discutiendo a través del Colegio de Contadores, el Instituto y algunas asociaciones fintech en México con la autoridad, es precisamente la cancelación sin aceptación de la contraparte, ¿no? Esto es muy importante porque administrativamente te deja obviamente en un estado de indefensión, dado que por el volumen de las transacciones y por la característica de los clientes puede que ni siquiera tengan acceso a sus buzones tributarios para poder aceptarte la cancelación, ¿no? Entonces, actualmente la banca tradicional en México tiene obligaciones muy puntuales de efectuar retenciones de ISR sobre las ganancias de interés que está pagando a los inversionistas, ganancias de capital, dividendos u otros ingresos, emitir constancias y preparar un layout
de forma anualizada que se presenta al SAT como una declaración informativa, la cual, en cuanto a los conceptos que se están informando, viajan al Declarasat de la autoridad y de ahí, obviamente, se tiene la información precargada en las declaraciones anuales de las personas físicas. ¿Qué es lo que sucede? Actualmente las instituciones, particularmente de crowdfunding, que están fungiendo como intermediarios entre los inversionistas y los solicitantes, por ejemplo, de crédito o para el fondeo de algún proyecto de inversión, están actuando particularmente como intermediarios, pero no tienen estas obligaciones. Sin embargo, recientemente, la semana pasada, salió una regla por ahí administrativa que traslada la obligación de retención de los impuestos que se estarían generando por el pago de intereses justamente a las empresas de crowdfunding, lo cual evidentemente es contrastante porque si bien es cierto, no forman parte del sector financiero para efectos fiscales y de hecho en la exposición de motivos de la regla sí lo dice, no es de intención, al final se les da una obligación a través de una regla administrativa. Donde vemos una necesidad urgente de establecer reglas particulares para incluir mecánicas de cálculo y tasas de retención diferenciadas claras para los rendimientos de crowdfunding, es para todos los conceptos que pudieran generarse de intereses, regalías y de capitales en los cálculos que se están realizando a través de las instituciones de crowdfunding para reportar a los inversionistas, o que en este momento no se están realizando y simplemente les apoyan en algún momento para poder cumplir con sus obligaciones fiscales, ¿no? Eso, un poco contrastando, Adri, lo que sucede en la regulación desde la perspectiva legal con lo que sucede en la regulación desde la perspectiva fiscal para las empresas que conforman y no conforman el sector financiero y marcar este perímetro, ahora yo diría regulatorio, de lo que debemos de entender como fintech en México, ¿no? Y ya en segundo... Perdón. Adelante, Paco. Sí, justo creo que hay un punto importantísimo en el debate y es que vemos que en el caso de México la regulación secundaria todavía no está teniendo la iniciativa correcta y acelerada para efectos de darle a este sector una regulación en un trato no preferencial, pero sí diferencial, ¿no? Exacto. Porque no se puede tratar como el sector tradicional en materia financiera. Entonces, creo que es uno de los puntos relevantes a contrastar. Y algo también relevante en México es, hemos visto que, por ejemplo, en el caso de fintechs, en el sentido estricto, muchas están quedando cortas en poder hacer más actividades. Entonces hay un debate relevante de podemos tener una reforma adicional en donde se le permita a las entidades que ya están reguladas, que ya han sido aprobadas por el sistema financiero, que ya son supervisadas de forma estricta por la autoridad, que puedan tener más actividades. Con esto, Daniel, me gustaría darle la palabra a nuestro invitado especial, si te parece. Sí, adelante, Paco, por favor. Muchísimas gracias. Bienvenido, Gabriel. Hola, Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Encantados de estar acá con ustedes. Increíblemente, yo como representante del miembro del ecosistema fintech en Colombia tuve toda suerte de problemas tecnológicos para lograr conectarme. Me tocó hacerlo desde el celular. Entonces, les ofrezco de antemano una excusa tanto a ustedes por tener la generosidad de invitarme y tener este impasse, como a quienes nos están viendo, pero nada, encantado de poder conversar con ustedes y esta charla pues tiene un potencial espectacular para lo que hacemos en Colombia Fintech, así que gracias por tenernos en cuenta. Muchas gracias, Gabriel. Y me gustaría presentarte rápidamente para que toda la audiencia te conozca. Yo creo que eres muy conocido, pero bueno, vamos a no obviar. Gabriel Santos es actualmente el presidente ejecutivo en Colombia Fintech, la asociación Fintech en Colombia, que reúne más de 380 empresas. Gabriel es abogado de profesión, ha trabajado en distintas firmas de abogados, fue además el director de Asuntos Legislativos del Congreso de la República de Colombia y fue representante a la Cámara igualmente en el Congreso. Ha tenido reconocimientos relevantes, por ejemplo, fue durante 3 años consecutivos uno de los mejores representantes a la Cámara del país por el panel de opinión de cifras y conceptos. Fue reconocido en 2021 por el periódico El Espectador igualmente como personaje del año, reconocido por el RCN, un canal relevante en Colombia, como uno de los 10 jóvenes menores de 40 años que se destacaron en 2021. Entonces, es un gusto y un placer tenerte, Gabriel, con nosotros. Y si quieres, aprovechando el tiempo que tenemos, nos gustaría que nos cuentes cómo fue esta misión que recientemente
Colombia FinTech y algunos emprendedores y startups realizaron a México. ¿Qué aprendizajes surgieron? ¿Qué crees que podemos tener de Colombia hacia México, moviéndose de México hacia Colombia? Y también, ¿qué retos crees que tiene la industria con base en esta visión? Buenísimo, pues Francisco, muchísimas gracias. Yo creo que fue un aprendizaje absolutamente fascinante. Yo empiezo, digamos, con unos datos de contexto de cómo llegamos nosotros a estructurar una misión a México. El por qué creo que es muy importante, porque yo creo que habla un poco de esa misión de trabajo mancomunado, la posibilidad de expansión, pero habla sobre todo muy bien de un ecosistema mexicano con todas las diferencias que podamos tener. En América Latina tenemos 364 millones de adultos en condición de subbancarización, ¿no? Si nosotros nos ceñimos por hacia dónde va esto de aquí, el ecosistema fintech en el año 2030, según el Boston Consulting Group, vamos a tener ingresos por 1.5 trillones de dólares y más importante que eso son quienes vamos a ganar, digamos, en esa torta exacerbada de un múltiplo de 12.5 veces en 6 años. Y la respuesta es espectacular. Colombia, América Latina, perdón, y África son las dos regiones en el mundo que tienen más por ganar, digamos, en este escenario de un crecimiento exponencial en el mundo fintech. Y la realidad es que todo lo que vemos nosotros en nuestros países y los países con los cuales trabajamos, como México, como Brasil, como Argentina, Chile, es que estamos en la etapa más incipiente de este momento. Estamos en una etapa donde hay todo por hacer. Estamos en una etapa de crecimientos de compañías generando una disrupción masiva en distintos tipos de mercados muy concentrados, como el sector de créditos, el sector de onboarding, el sector bancario tradicional. Entonces estamos como en ese momento cero del viaje con unas posibilidades inmensas. Cuando empezamos a desarrollar, digamos, el crecimiento de Colombia FinTech, cuando vemos que acá hay un potencial grandísimo, cuando vemos que entre Colombia, Brasil y México concentramos más del 60% del ecosistema FinTech de toda América Latina, pues empezamos a pensar qué podemos hacer para esas compañías nativas digitales en Colombia, para que no se queden con el techo de un mercado que es a todas luces limitado. Colombia tiene un poco más de 50 millones de habitantes y no tenemos las bondades que tienen los mercados, digamos, mexicanos o brasileños por tamaño. Pero tenemos una simbiosis cultural y ahorita haré como un énfasis en algunas diferencias. Tenemos una simbiosis del lenguaje, tenemos unas semejanzas con México que hacen que el salto de Colombia a México sea muy natural. Y empezando a ver que muchas compañías tenían dentro de ese roadmap, por decirlo así, empezar a diseñar sus productos mínimos viables en Colombia, empezar a estructurar sus compañías en el mercado colombiano, pero ya no solo diseñadas, digamos, con ese goal final de atender al mercado colombiano, sino naciendo desde su core, desde su ADN, con una estrategia de expansión principalmente en México. Entonces, viendo que teníamos, digamos, un gran número de compañías altamente innovadoras, con altas rondas de capital, digamos, con buenos mecanismos para poder expandirse, lo que llegamos a la conclusión de tenemos que nosotros abrir un canal para que estas compañías puedan llegar a México de una forma muy fácil. Nos aliamos con el BBVA Spark, hicimos una misión donde fueron cerca de 20, finalmente 20 compañías colombianas y durante 2 días tuvimos una suerte de reuniones fantásticas. Estuvimos ahí en lo que se llama un deep dive en la torre del BBVA, espectacular, por supuesto. Por la noche nos volábamos a comer unos taquitos. Tuvimos unas recomendaciones ahí medio mixtas. Creo que no fuimos a los mejores sitios, pero nos tocará volver. Pero unas conclusiones fascinantes. Empezamos a mirarlo desde el mercado laboral, desde la regulación, desde el consumidor mexicano, desde cómo armar equipos con compañías mexicanas, de si uno debería traer el talento desde Colombia o hacer equipos mixtos. Entonces fue un tema fascinante donde empezamos a descubrir una cantidad de cosas que no eran muy obvias. Y estos eran talleres dictados por banqueros mexicanos, por fintechs mexicanas, por empresas de base tecnológica colombianas que habían logrado establecer una presencia significativa en México. Y empezamos a descubrir que por qué muchas compañías colombianas sufren cuando llegan a México, cuáles son esos retos que enfrentan. Y por todas, a pesar de todas estas similitudes de las que hemos hablado, hay unas diferencias muy grandes y acá me voy a referir a muchas de las conversaciones, sobre todo sobre esa diferencia de la idiosincrasia, por ejemplo, cómo cerrar un negocio, ¿sí? O nos decían mucho cuando un mexicano dice sí, no necesariamente sí, ni es necesariamente ya. Acá en Colombia, digamos, cuando un negocio es sí, se cierra y se finiquita y nos explicaban, digamos, incluso los mexicanos, decir, mire, acá el mexicano por su ADN tiene una diferencia, digamos, en
en la concepción de los negocios que son de un tracto mucho más largo, que usualmente se llevan a cabo a lo largo de escenas, pero ese tipo, digamos, como de golden nuggets empezaron como a calar muchísimo en los emprendedores colombianos. Empezamos a hacer un deep dive también en las normas laborales de cómo una compañía colombiana pues tiene que tener en cuenta que en México tiene que repartir parte de sus utilidades, que las normas laborales son muy complejas, el mercado laboral genera una divergencia muy distinta a lo que tenemos en Colombia. Sí, en México, por ejemplo, el acceso al trabajo es, entre comillas, pero es casi universal. Es decir, un mexicano que pueda conseguir un trabajo, muy seguramente lo va a conseguir. En Colombia no. Nosotros tenemos un desempleo ahorita superior al 9%, lo que quiere decir que el mercado laboral con las imperfecciones en Colombia genera unas lealtades a las empresas con las cuales todos los colombianos hemos crecido. La gente en Colombia es muy agradecida con su empleador y esa idiosincrasia no se traslada al escenario mexicano, donde hay un movimiento horizontal en el mercado laboral que hace que los puestos vayan cambiando mucho más rápido, que cambiar al personal sea muy difícil, normas que permiten que que los trabajadores sin ningún tipo de consecuencia no vayan al trabajo, dificultades a la hora de cambiar personal. Entonces empieza uno a armarse como un roadmap de, por su ese es el mercado más grande, un mercado jalonado por el consumo americano, un mercado, digamos, con unas bondades regulatorias fascinantes. Por ejemplo, en el tema financiero, Colombia, muchos de ustedes conocerán, tiene la tasa de usura, que hemos venido tratando de modificarla de manera sistemática, pero con la tasa de usura el sector financiero genera unas imperfecciones donde el 64% de los colombianos no tiene acceso a crédito formal. Eso en México es sustancialmente distinto. Hay un mercado muchísimo más grande, hay una sobreprotección del Estado mexicano al consumidor que genera, digamos, otro tipo de divergencias, pero es un mercado increíblemente apetecido con una cantidad de bondades que no tenemos, digamos, nosotros ahorita en el país. Otro de los temas que me pareció interesantísimo de esta misión es la facilidad, entre comillas, de acceder a recursos de fondos de capital privado, de capital de riesgo en México. Tienen fondos, digamos, ya con una envergadura latinoamericana que permite que esa cercanía geográfica permite que sea mucho más fácil poder, digamos, acceder a estos recursos a través de tener presencia en México y eso pues a su vez lo que significa desde el punto de vista de escalamiento de negocios versus poder quedarse con un mercado local. Pero todo esto es, digamos, es una cantidad de cosas que no eran tan naturales para los emprendedores que llevamos nosotros, que esto yo creo que fue como lo más bonito de decir, oiga, qué maravilla poder estar allá, pero tengo que tener muchas cosas en cuenta antes de hacerlo, ¿no? Otro tema que me llamó mucho la atención es cómo se construyen equipos, porque muchos, digamos, en esa soberbia lo digo con todo respeto, pero en esa soberbia, digamos, es cuando uno cree que se puede expandir de forma muy fácil a otro país, la decisión de llevarse todo el equipo de liderazgo desde Colombia generaba unos roces culturales para las empresas que estaban llegando a México, donde la fuerza laboral no les caminaba, como decíamos acá, donde no había esa perspectiva, claro, todos los de arriba son de otro país, entonces yo nunca voy a crecer, entonces no me voy a esforzar, etcétera, y todo eso, digamos, desde la experiencia de compañías que ya han fracasado, lo han logrado allá, pues fue fascinante decir, oiga, usted tiene que tener en cuenta que la sociedad mexicana, digamos, está mucho más jerarquizada que la colombiana y que es muy importante que entre los equipos directivos haya una mezcla de las dos culturas, ¿sí? Por ejemplo, acá los colombianos somos, yo creo que muy ineficientes en la forma en la que trabajamos y nosotros empezamos a trabajar desde el desayuno. Vengo, por supuesto, de un desayuno de trabajo que empezó a las 7 de la mañana, cosa que si mal no entiendo de mi misión a México, pues no se concibe en la cultura mexicana, digamos. Entonces, todo ese tipo de cosas nos permitió a nosotros generar no solo el relacionamiento con los bancos, con las fintech, con los fondos de inversión, que es esencial a la hora de expandir, digamos, el negocio, sino por otro lado también generar esa conciencia de que sí es un país muy similar, pero enfrenta unos retos, pero incluso con todos estos retos, es un país que vale la pena crecer. O sea, tiene que ser el go-to-market de una fintech que nace en Colombia. Su mercado, su expansión, sí o sí tiene que pasar por el mercado mexicano. Excelente, Gabriel. La verdad es que la reflexión es impresionante y nos encanta que hubieran podido venir a México. Yo como abogado colombiano y mexicano y como colombiano y mexicano, pues estoy convencido que las sinergias entre los dos países son enormes. Creo que particularmente en FinTech hay capacidades de ambos países que tenemos que lograr externalizar. Hay cosas que Colombia ha hecho a nivel regulatorio muy interesantes. El hecho de estar por lanzar el sistema breve para estar operando casi como Brasil es algo que ojalá en México podamos internalizar próximamente.
También creo que hay cosas muy relevantes en México que la práctica en Colombia nos puede ayudar a tener un ecosistema distinto. Yo creo que, por ejemplo, el tema del debate acerca de tasas de interés es muy relevante en los dos países. Entonces, definitivamente tenemos mucho por hacer en la región y ojalá sigamos los dos países jalonando el ecosistema. Gracias por tu participación, Gabriel, y por acompañarnos. Estamos justo ya en este momento terminando el webinar. A ustedes muchísimas gracias, encantados más adelante de conversar con ustedes sobre esos retos a futuro que estamos viendo, como lo decías tú, Francisco, cómo se va a desarrollar breve en Colombia el sistema de pagos interoperable, ¿no? Entonces, encantados pues de trabajar con ustedes. Ustedes son unos socios muy importantes para el ecosistema colombiano en materia de fintech. Hemos venido 2 años de trabajo hombro a hombro con ustedes, así que encantado de estar acá y lo que podamos hacer hacia adelante, por favor cuenten con este gremio que los estima genuinamente. Muchísimas gracias, Gabriel, y gracias a todos por haberse unido el día de hoy. Estaremos dejando un par de códigos QR para que puedan tomar nuestra encuesta, también para que puedan tomar nuestros datos. Y si quieren contactarnos, claramente estamos a un mensaje para poder interactuar de forma un poco más profunda. Gracias a todos los panelistas por habernos acompañado el día de hoy y esperamos seguir contando con la participación de todos en futuros webinars. Feliz día.